bendiga. Un placer para nosotros una vez más estar con ustedes. Los saludamos desde la Iglesia Nueva Vida en San Jacinto. Esperamos en Dios que todo esté bien, que siga luchando, que no se desespere y que toda nuestra confianza la pongamos en Dios. Todas las cosas pasan y la promesa de Dios se va a cumplir. Así que no nos desesperemos, cobremos ánimo, el Señor está con nosotros y cualesquiera que sea su necesidad, esperamos que Dios le bendiga. Quisiera invitarlo a compartir las Escrituras y esperando en Dios que estas Escrituras sirvan de ánimo para su vida. A través de esta Escritura que quiero compartir, quisiera que veamos algo muy especial en esta historia. Esta historia se llama, se titula A los pies de Jesús. Voy a leer una escritura que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8. Y es una escritura muy conocida, pero prestemos atención a cada detalle de esta escritura, esperando que el Espíritu Santo pueda bendecir su vida a través de esta escritura, ya que todos pasamos por situaciones similares. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga, diciéndole: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie, sino a Pedro, Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero le dijo: no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos a todos los que escuchan este mensaje, pidiendo que sus vidas sean bendecidas por medio de tu palabra, que no importa la circunstancia o la situación, Señor, reciban el milagro que ellos esperan de ti. Trae fortaleza, paz y esperanza a cada uno de nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Una vez más le damos la bienvenida a cada uno de ustedes de parte de la Iglesia Nueva Vida, a todos aquellos que nos están escuchando, que por las circunstancias que estamos pasando vemos que no podemos reunirnos en las iglesias. Ahí donde estás, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que por medio de su palabra pueda ayudarte a crecer en tu fe, a crecer en tu caminar con Cristo. La historia que hemos leído es una historia muy hermosa, muy hermosa, y habla de un hombre llamado Jairo. Jairo, o el nombre de Jairo, es un nombre que viene de iluminar o dar luz. Como la Escritura nos enseña, que no importa cuáles sean las circunstancias en nuestra vida, siempre tengamos una luz para compartir a aquellos que viven en tinieblas. Uno de los problemas más oscuros que estaba pasando este varón se encontraba con su hija, que tenía aproximadamente 12 años, y la Escritura dice que ella estaba enferma. Este varón, al escuchar de Jesús, no se dio por vencido. Él fue a buscar a Jesús, salió de su casa y fue en busca de Jesús. Él necesitaba la ayuda de Jesús y fue a buscarlo, no se quedó en casa. Las mayores soluciones en nuestra vida
las encontramos cuando nosotros actuamos sobre ellas. No podemos esperar que Dios haga las cosas sin que nosotros participemos o actuemos. Jairo salió en busca de Jesús, salió a buscarlo. Jesús venía, como dice la Escritura, venía de hacer muchos milagros y mucha gente lo estaba esperándolo para acompañarlo, para recibir algo de él, o simplemente para caminar al lado de Jesús. La gente, la multitud, lo seguía. Jesús venía haciendo muchos milagros. Jairo, la Escritura nos dice que era principal de la sinagoga, era uno de los líderes de la sinagoga, pero él tenía un problema y ese problema lo llevó a buscar a Jesús. Me llama la atención porque muchas de las veces la posición que nosotros tenemos no nos deja buscar a Dios. La posición que tenemos ante la sociedad, nuestra posición económica nos priva de buscar a Dios, pero la necesidad era grande. La necesidad que Jairo tenía era más grande que la posición que él tenía. Sin duda, era un hombre de buenos recursos, un hombre de dinero, pero en esta situación ni su posición ni su riqueza podía ayudar en la necesidad que él tenía. Él fue a buscar a Jesús. No importa cuál sea nuestra posición, hay situaciones en que la posición que tenemos, nuestra posición económica, no nos da lo que nosotros necesitamos al momento. Tal fue la situación de este varón. Las circunstancias lo hicieron olvidarse de su puesto, del rango que él tenía de ser un principal de la sinagoga. La necesidad era grande y él tuvo que dejar atrás todo eso para buscar la necesidad que él tenía. Sus necesidades eran muy extremas. Y entonces él salió a buscar a Jesús. Ahora recordemos que Jesús venía haciendo milagros. Jesús venía de otro lugar de donde había hecho muchas obras. Era una multitud, eran miles de personas las que acompañaban a Jesús. Cuando Jairo va a buscar al Señor, de un momento a otro, sin darse cuenta, él se encontraba ahora a los pies de Jesús. Mucha gente lo estaba observando. Si él confesaba a Jesús la posición que él tenía, corría riesgos, porque él era un principal de la sinagoga y creer en Jesús sería poner en riesgo su ministerio o su puesto que él tenía. Una de las cosas que vemos, que él está postrado a los pies de Jesús. A los pies de Jesús era el único lugar, porque la multitud apretaba a Jesús. Lo vemos, sus mismos discípulos le dijeron: Señor, son muchos los que te siguen y te oprimen. No había lugar para Jairo de poder encontrar espacio. El único espacio era a los pies de Jesús. A los pies de Jesús es un espacio que la mayoría de las veces está vacío, porque son pocos o casi nadie los que quieren ocupar ese lugar donde no se ve el rostro de la persona que se ha postrado. Nadie sabe nuestro nombre, pero ese lugar, único lugar que estaba vacío. Y Jairo, sin darse cuenta, se encontraba ahora postrado a los pies de Jesús. Un espacio que nadie busca. Un espacio donde Dios quiere vernos a los pies de Jesús. Mucha gente le seguía
y estaba alrededor de él. Unos querían verse bien caminando al lado de Jesús. Otros esperaban quizá un milagro, pero no había nadie en ese espacio que estaba vacío a los pies de Jesús. Y ese fue el lugar que Jairo tomó. Dice que se postró a los pies de Jesús y le rogó que fuese a su casa. Eso es lo que todos, como hijos de Dios, necesitamos hacer: postrarnos a los pies de Jesús y pedirle que venga a nuestra casa. Las circunstancias son difíciles, los tiempos son difíciles, lo que estamos viviendo es difícil. Y la única manera de sobrellevar todo eso es buscar ese lugar vacío que se encuentra al lado del Señor, ese lugar que no todos quieren tomar, a los pies de Jesús. Y ahí tenemos que postrarnos, y ahí tenemos que pedirle: Señor, ven a mi vida, Señor, ven a mi casa. Jesús quiso ir a su casa. Jesús se dispuso a ir a la casa de Jairo. Pero dice la palabra de Dios que había una multitud de gente que lo oprimía. Unos buscaban un milagro, buscaban sanidad, otros buscaban simplemente atención. Pero la gente lo oprime y es mucha la multitud. Vino una mujer que estaba enferma, que llevaba también 12 años con esa enfermedad. Y por causa de la multitud, él dijo: si tan solamente toco el borde de su vestido, seré sana. Jesús se detiene para hablar con esta mujer. Y mientras pensamos en Jairo posiblemente se hubiera desesperado, pero no se desesperó. Él siguió escuchando lo que Jesús estaba diciendo. La palabra de Dios nos enseña que Jesús no vino como un sanador. Jesús vino a proclamar el mensaje del Padre. Y aunque hacer milagros era muy importante, lo más importante era predicar el reino de los cielos. Por eso siempre se detuvo a predicar la palabra. Y mientras Jairo está en una necesidad grande, Jesús sigue haciendo milagros. Jesús sabe lo que va a hacer. En ese momento viene alguien y le dice a Jairo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. En cierta forma se lo decían como criticando a Jesús por haberse tardado tanto, por haber durado tanto en ir a la casa de Jairo. No sé cuánto tiempo pasaría, 1 hora, quizá 2, no sé. Pero Jesús le dijo: voy. Pero cuando viene este mensajero, le dice a Jairo: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Mire, mi hermano, mi amigo, es aquí donde mucha gente retrocede. Cuando ve que las esperanzas se han ido. Pero la palabra de Dios nos dice que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Nuestra esperanza no debe de terminar. Es aquí donde muchos retroceden y hasta culpan a Dios por no haberse apurado. Pero Jairo no hizo eso. Él sabía lo que Jesús iba a hacer. Muchos retroceden en esos momentos donde parece que la esperanza se ha ido. La esperanza que de Jesús, retroceden en esa esperanza de lo que Jesús quiere hacer. Jesús quiere resucitar lo que ha muerto. Jesús quiere dar vida a lo que ha muerto. Jesús quiere traer a la vida a lo que se ha perdido, a lo que ha muerto para nosotros. Pero si hay algo que nosotros pensamos que ha muerto, Dios lo puede resucitar de los muertos. Si hay algo que tú has perdido, si has perdido una esperanza, Cristo quiere resucitar esa esperanza en ti. Ellos decían: no molestes al maestro, tu hija ha muerto.
Pero Jairo no retrocedió. Él siguió siendo valiente, siendo la persona que espera en Jesús. Él fue a buscarlo y tenía su esperanza en Jesús. Jesús puede resucitar. Jesús puede resucitar lo que has perdido. Jesús puede sanarte. Jesús puede restaurarte. Jesús puede bendecirte. Jesús puede hacer las cosas por las cuales tu corazón está triste. Pero no tienes que perder esta esperanza. Jesús, dice la Escritura, llegó a la casa de Jairo. Cuando él llega a la casa de Jairo, había mucha gente. El Evangelio de Marcos dice que había personas con flautas, había música. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente había ido a visitar a Jairo o a la hija de Jairo con la esperanza o la creencia de que iban a un funeral, de que la hija o la niña iba a morir. Por eso llevaban esos instrumentos musicales creyendo que ella iba a morir. Pero Jesús llegó a esta casa, Jesús llegó al hogar de Jairo para traer esperanza, para sanar a esta niña. Y cuando llega, Jesús hizo una cosa muy importante. Echó fuera a todos los incrédulos. Porque los incrédulos no te ayudan en la fe. Los incrédulos no te ayudan a creer. Los incrédulos no te dan esperanza. Los incrédulos no son de apoyo en tu caminar con Dios. Jesús los echó fuera. Solamente dejó a 3 de sus discípulos. Y a la mamá y al papá. Jesús quiere que nosotros seamos creyentes, que creamos que todo lo puede, que creamos en el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible, nada que se resista, nada que Él no pueda hacer. Las circunstancias a nuestro alrededor a veces nos espantan, a veces nos ponen a pensar, pero Dios es más grande que todo. Él creó al mundo, Él creó los cielos y la tierra, las estrellas, y todo fue creado por Él. Y Él tiene control de todas las cosas. Echó a todos los incrédulos fuera. Y cuando todos los incrédulos estaban fuera, le dijo a la niña: levántate. Y la niña se levantó y volvió a la vida. Y Jesús la dio a sus padres. Ve qué hermoso lo que Dios hace. Para Dios no hay nada imposible. Cuando le dijeron está muerta, Jesús les dijo: la niña duerme. La niña duerme. Y todos se burlaban porque sabían que la niña estaba muerta. Pero Dios es la vida. Él es la resurrección y la vida. Él es la luz que brilla en las tinieblas. Él es nuestra paz, nuestro príncipe de paz, nuestro consejero. No importa la situación por la cual tú pasas, la necesidad que hay en tu vida, hay una forma de llegar a Él. Jairo lo hizo, lo buscó, y en medio de la multitud no podía acercarse a Él porque todos los lugares estaban ocupados, menos uno, a los pies de Jesús. Y ese fue el lugar que Él ocupó, el lugar que nadie quiere, el lugar donde nadie es reconocido, el lugar donde nuestro rostro no se ve, donde permanecemos anónimos. Ese es el lugar que Jairo tomó, a los pies de Jesús. Y ahí a los pies de Jesús le rogó que fuese a su casa, a los pies de Jesús. Ese es el lugar donde comienza nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Nuestra posición no nos va a ayudar a encontrar una posición delante de Dios si no lo hacemos a los pies del Señor. Y ahí es donde Él quiere vernos, a sus pies,
humillándonos y clamando y creyendo que Él es el único que puede ayudarnos. Y en esta hora yo quisiera invitarte que pienses en la necesidad, en tu situación o en tu posición, y que veas que nada de eso puede ayudarte en el día de la necesidad. En este día, ricos y pobres tenemos que estar refugiados en un hogar. Nuestra posición no nos ayuda y no nos da ventaja ante las demás personas, seamos ricos o seamos pobres, seamos esto o seamos aquello, pero a los pies de Jesús, créame que estamos seguros. Y ese es el lugar que lo quiero invitar, que conozcamos a los pies de Jesús. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por la esperanza que tenemos en ti. Pedimos que nos ayudes a humillar nuestro corazón y postrarnos a tus pies, que es el único lugar seguro. Bendice a todos los que han escuchado este sermón. Te damos gracias por habernos escuchado, por haber estado con nosotros. Te damos las gracias de parte de la Iglesia Nueva Vida en la ciudad de San Jacinto. Pastor Clemente Gómez te desea que Dios te bendiga.